vamos a seguir en el programa. Es una charla muy interesante sobre el uso de factores en cirugía cardíaca, de complejos y factores en cirugía cardíaca, que el doctor Gustavo Cruz, que es anestesiólogo de la Universidad CES, cardiovascular de la Universidad Pontificia Bolivariana, y que se desempeña en el grupo de cirugía cardiovascular de la Fundación Valle del Lili en Cali. Tavo, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Gracias, Quique, por la invitación, al Comité de SAGEA también por la invitación y por permitirnos tener este momento chévere. Es la anterior, esa es se llama complejos protrombínicos. No, no te preocupes. Concentrado de complejos protrombínicos dirigido específicamente a cirugía cardíaca pediátrica. Bueno, con respecto al concentrado de complejos protrombínicos, lo primero que hay que decir es que los concentrados son un grupo de medicamentos, no es un medicamento solo. Nosotros en Colombia nos acostumbramos como un sinónimo, concentrado de complejos protrombínicos es igual a Octaplex, pero pues en el mundo existen diferentes tipos de medicamentos y los llamo así es porque son medicamentos diferentes, porque tienen componentes diferentes y porque tienen concentraciones diferentes y por todo esto que les estoy diciendo deberán ser manejados bajo mi concepto como medicamentos diferentes. Entonces la evidencia de uno es probable que no nos sirva para la evidencia de otro. Como les digo, el concentrado de complejos protrombínicos son un conjunto de medicamentos que contienen diferentes concentraciones de factores de coagulación que dependen de vitamina K, que a su vez pueden contener cantidad variable de proteínas anticoagulantes y heparina. Los concentrados de complejos protrombínicos se desarrollaron desde 1950 y el enfoque principal era sacar o extraer de plasma humano el factor 9 para corregir la hemofilia. Por eso, todos los concentrados de complejos protrombínicos están basados en el factor 9 y deben de tener al menos 20 unidades internacionales de factor 9 por mililitro. Y los demás factores, el 2, el 7 y el 10, pues su concentración está basada en el factor 9, es decir, tienen el 40% de factor 9 de lo que hay de factor 9 o el 120% de lo que hay de factor 9. Entonces, los concentrados protrombínicos están basados en el factor 9 y se dividen en activados y no activados. El grupo de los activados, el único concentrado protrombínico activado es el FEIBA, ¿sí? Que es el que bypassea el factor 8, es el que usamos cuando el paciente tiene inhibidores,
Y los no activados son los demás, son el Octaplex, que tiene proteína C y S, otros tienen proteína CS y antitrombina, otros tienen proteína CS, antitrombina y heparina, y todos esos en general son complejos protrombínicos no activados. Estos son los tipos de complejos protrombínicos que hay. Y ahí ya la explicación más clarita pues sobre, mire que todos tienen 100 unidades de factor 9 y con base en ese factor pues vienen los otros factor 2, factor 7 y factor 10. Entonces para nosotros aquí en Colombia tenemos disponible el Octaplex, que por cada 100 unidades de factor 9, que son 4 centímetros, 4 mililitros, tiene 50 unidades de factor 10, entre 36 y 96 unidades de factor 7 y entre 44 y 152 unidades de factor 2. El Bebuline y el Veriplex, que son los que se utilizan más que todo en Estados Unidos, y de estos hay unos que traen heparina, otros que no traen heparina y otros que traen proteína C y S. De estos, los que traen proteína C y S son el Veriplex, el Octaplex también trae heparina, proteína C y S, perdón, y heparinas traen tanto el Bebulin, el Veriplex y el Octaplex y el Protromplex, que se utiliza como en Rusia, se utiliza en Europa, pues. Hay otro componente que es la antitrombina. El Octaplex no tiene antitrombina comparado pues con otros. Este tiene antitrombina, el Octaplex tiene heparina, por eso pues muchos preferimos, los que estamos usando los concentrados complejo protrombínico de manera profiláctica, preferimos colocarlos antes de la protamina que después. ¿Cuál es la etiología de las alarmas del riesgo trombótico? ¿Cuál es la historia que yo aprendí en cirugía cardíaca pediátrica de los complejos protrombínicos? Que existía como hace muchos años como una animadversión hacia los complejos protrombínicos. No, eso es, riesgo trombótico es muy alto, los pacientes se mueren por infartos, se mueren de tromboembolismo pulmonar, se mueren de eventos trombóticos. Y realmente históricamente sí era así. Ellos desde 1970 se trataban pacientes con hemofilia B. Y esos pacientes hacían muchos eventos trombóticos, síndromes coronarios agudos, tromboembolismo pulmonar, SBs. Ya en 1990 hubo casos de síndrome coronario agudos, como les digo, y en las autopsias se veía que las arterias coronarias eran normales. Hubo casos también de trombosis intracardíaca. Entonces, hasta hace un par de décadas se conservaban todas esas experiencias como argumento para evitar los concentrados, para evitarlos usar en pediatría. Sin embargo, lo que uno debe hacer es, el riesgo trombótico debe ser analizado para cada concentrado de complejos protrombínicos. ¿Por qué? Resulta que, como les explicaba, los concentrados eran dados para pacientes con hemofilia B, que es déficit de factor 9. Entonces, lo que se supone que ellos hacían eventos tromboembólicos, eventos trombóticos, porque acumulaban factor 2 y factor 10, que son los factores con mayor vida media con respecto a los concentrados de complejos protrombínicos. Entonces, cuando se empezó a utilizar en los pacientes con hemofilia solamente factor 9, la tasa de eventos trombóticos disminuyó mucho. Se cree que es hubo menor carga con respecto a factor 2 y factor 10. Entonces, parece ser que por su mayor tasa de acumulación, el factor 2 podría ser el principal determinante del riesgo trombótico en los pacientes tratados con concentrados protrombínicos. Alrededor de esto han salido muchas teorías, ¿no? Por ejemplo, el riesgo trombótico en los concentrados que no tienen proteína C y S, entonces es porque no tienen anticoagulantes. Entonces hay un desbalance entre coagulantes y coagulantes y anticoagulantes. Era parte de las teorías. Y efectivamente, como les cuento, no todos los pacientes, no todos los concentrados también tienen la misma cantidad de anticoagulantes. Por ejemplo, el Veriplex, que es el que se usa en Estados Unidos sobre todo, tiene buena cantidad de proteína Z,
no tanta cantidad de proteína C y la proteína S es más poquita. Pero miren el Octaplex, tiene mucha menos actividad, menos concentración de las proteínas anticoagulantes. Y no es lo mismo que tenga poca proteína Z, por ejemplo, que es inactiva el factor 10A, versus este que tiene poca proteína, un poquito digamos más de proteína C, que hace proteólisis en el factor 5 y factor 7 activado. Básicamente lo que quiero explicarles con esto es que, como les empecé la charla, todos los concentrados de complejos protrombínicos pertenecen a una familia, pero son medicamentos diferentes. Nosotros en Colombia tenemos Octaplex y pues parte de la charla termino hablando de Octaplex porque pues, es lo que tenemos experiencia. Ventajas de esto, yo sé que todos lo sabemos, pero si lo leemos otra vez nos va a quedar mejor. Compatibilidad universal, con respecto al plasma fresco congelado, mayor compatibilidad universal, pues lo puede uno almacenar en el quirófano, rápida preparación, pequeños volúmenes, 25 veces más concentrado de factores que el plasma fresco, mucha menor inmunogenicidad efectivamente, menor riesgo de injuria pulmonar asociada a la transfusión, casi que se elimina, y menor riesgo de sobrecarga de volumen, pues también casi que se elimina. De hecho hay trabajos que muestran que los concentrados protrombínicos, pues la matemática puede con todo. Entonces dicen, los concentrados protrombínicos en pacientes con choque hipovolémico hacen más falla renal. Entonces es probable que no sean los concentrados protrombínicos, sino que como el reto de volumen es menor, pues hacen más falla renal. Y otro muy importante, sobre todo en los pacientes pediátricos, es que no causa hipocalcemia. Pues bueno, porque no está en esos disueltos deshidratados. ¿Qué nos pasaba a nosotros en la fundación hace 5 años? Teníamos una incidencia mayor de sangrado perioperatorio. Entonces, dentro de las estrategias que implementamos, disminuimos el volumen de purga a 100, 150, empezamos a utilizar más plasma fresco en la purga del sistema de la circulación extracorpórea, tratamos de controlar más y menos, o sea, damos menos hipotermia que antes. Dentro de todas esas estrategias, introducimos el Octaplex en nuestra terapia, digamos, como estándar. ¿A quiénes se la colocábamos? En ese entonces se lo colocábamos a los pacientes que estaban con sangrado catastrófico. Paciente en el que no ya estábamos perdiendo, le colocábamos Octaplex. Pero además de la introducción de ese medicamento, empezamos a hacer tromboelastrografía, precirculación extracorpórea durante el recalentamiento y poscomplejo protrombínico. Este es un caso de un paciente ejemplo, pero es realmente lo que uno encuentra en los pacientes, en nuestros pacientes. Uno encuentra un RR que casi siempre está en el límite superior. Yo tengo un récord pequeñito de pacientes con tromboelastrografía de Boston y el R de ellos es 7, 7,5 y nuestro R, por lo menos en los pacientes que nosotros hacemos, siempre está en este valor, 9, 9,5, pre-circulación extracorpórea. Y durante el recalentamiento, que es iba en contra de lo que yo creía, pero que se hace en Boston, entonces lo acogimos, es que durante el recalentamiento, cuando el paciente tiene mayor de 32 de temperatura, mandamos a hacer otro tromboelastograma con heparinasa. Y siempre tenían este R prolongado, y a veces nos llegaban a 15, R de 15, R de 20. Entonces, eso nos dio como mucho más fortaleza para empezar, para introducir el Octaplex en nuestra terapia estándar. Y realmente pues siempre corregía con eso. La generación de trombina también está deteriorada en estos pacientes post-bypass y se mejoraba ostensiblemente con la aplicación de complejos protrombínicos. Se deteriora con la bomba y la generación de trombina empieza a ser muy alta. Aquí queda en 860, que está incluso un poquito alta. Aquí está en 745, que es un límite aceptable, y aquí queda otra vez en 912, incluso por encima de lo normal. O sea, ese paciente está un poquito antes, al contrario, un poquito hipercoagulable, digamos. Aún así sangran. ¿Qué evidencia hay en los concentrados de complejos protrombínicos? Como lo empezamos a usar, nos empezó a ir, sentimos que la sensación fue buena con el medicamento. Incluso en mi institución había compañeros que se resistían a utilizarlo. Existía la necesidad de encontrar evidencia para poder soportar el manejo.
Esto no es nuevo realmente. Los concentrados protrombínicos, sobre todo en Europa, se usan mucho y se usan de manera, digamos, casi que rutinaria. Pero yo no entiendo por qué hay tan poca evidencia. Cuando empezamos a buscar la evidencia, pues la evidencia era limitada. Me encuentro este estado del arte del 2017 y pues me habla de las preocupaciones de uso de complejos protrombínicos, la incapacidad para un monitoreo estrecho, la posibilidad de complicaciones trombóticas que siempre la señalan, y que pues una complicación trombótica en este tipo de pacientes pues puede ser devastadora. Y al final el artículo concluye, para mi tristeza, concluía lo siguiente. Dice que aún para complejos protrombínicos vacilamos para tomar la decisión. Entonces, que un artículo me diga eso me quitaba las ganas de utilizarlo. Empezaba a buscar más trabajos, y este trabajo italiano, uso de Confidex, que no aplica para el Octaplex, pero era lo que yo encontraba. Italiano, 14 pacientes utilizaban Confidex o Casentra, 1 mililitro por kilo, pero no mostraba eventos trombóticos. Y el sangrado era menor, listo, decía, listo, lo podemos usar. Pero lo podemos usar, pero no era el medicamento. Estoy hablando de la historia, lo que nos tocó hacer a nosotros para poder llegar a usar como estamos hoy en día. No, sí, regresar. No es. ¿Listo? Ahora sí, la próxima. La siguiente. ¿Listo? O la siguiente otra vez, por favor. Un estudio en Canadá, 16 pacientes, este sí utilizaban Octaplex, pero utilizaban Veriplex. Fue un estudio retrospectivo, la siguiente. Y en este grupo de pacientes, que eran 16, uno hizo un evento trombótico y él recibió Octaplex. Bueno, resulta que, no, anterior, por favor. Resulta que de Octaplex, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pacientes, uno me hizo un evento trombótico. No era tan preocupante, pero ya pacientes con eventos trombóticos. Siguiente. Un estudio ruso, también con la misma duda. Siguiente. Utilizan otro que se llama Protromblex, retrospectivo también, observacional, 15 pacientes. Sangrado clínico posprotamina, la hemostracia fue lograda en 13 pacientes, uno requirió una dosis adicional de 20 unidades por kilo y al otro se le encontró sangrado quirúrgico, pues que hubo que solucionar. Siguiente. Este es un trabajo de hace 2 añitos, anterior, por favor. De hace 2 añitos, de pacientes con asistencia ventricular para trasplante cardíaco en Estados Unidos, retrospectivo, utilizaron Casentra para revertir warfarina, pacientes con disposición activa de asistencia ventricular y que estaban ingiriendo warfarina. Siguiente. Lo que mostró, siguiente por favor, lo que mostró menor volúmenes de menor pérdida de sangrado en los pacientes que recibían Casentra. A favor, pero no era Octaplex. Seguimos. También hay de 3 factores y hay de 4 factores. Generalmente del que prescinden es del factor 7. Es como el factor del que no colocan cuando hablamos de 3 factores. Este es un estudio en Estados Unidos, retrospectivo, 6 pacientes, profilnine, otro diferente, algunos, pero estos sí fueron más osados. Colocaban profilnine, concentrado con complejos protrombínicos, y además de eso usaban factor 7 activado recombinante. Eventos trombóticos tuvieron un paciente con una ecodensidad en vena cava y otro paciente con una trombosis de arteria femoral. Pero esa arteria femoral fue canulada por disección. Esos pacientes recibieron factor 7 activado, además de eso usaban ácido aminocapróico. O sea, para mí todo como malongo, todo como mal, pues. Y, entonces, para mí, pues, personalmente no podemos decir que sea por los concentrados, pero este en especial no tiene proteína C y S. Es trabajos que en lo absoluto para mí aportaban a mi práctica clínica. Igual era la evidencia que existía.
Luego en 2020 aparece este trabajo que dice uso profiláctico concentrados de complejos protrombínicos masculino y plaquetas. Dice pues que sangró mucho más, pero no hicieron grupo control. Solamente cogieron 50 pacientes que tuvieran riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado lo definieron como era menor de un año, hipotermia, bomba mayor de 90 minutos, que fuera una restenotomía o que requiriera sutura aórtica. Le colocaron Veriplex, fibrinógeno y 20 mililitros por kilo de plaquetas antes de que el paciente incluso sangrara en el post-bomba. Dosis adicionales eran grados por sangrado y trombolastografía. Hubo eventos trombóticos y mejoría en todos los parámetros del trombolastograma, niveles de factor D y antitrombina. Mostramos la antitrombina, mejoró evidentemente, el factor 2 también mejoraba, 113, 101, el R también mejoraba de 10, pasaba a 7.9. Mire el R que ellos muestran. Bueno, un intervalo entre 4.3 y 10.7, pero una media de 7.9. Creo que nosotros manejamos nuestros pacientes pediátricos, sobre todo los neonatos, manejan unos Rs más altos que la población como mundial. No estoy basado, no puedo decir que me baso en evidencia científica. Siguiente. Y lo importante, además de lo que he dicho, el plasma fresco congelado, a pesar de que se usó durante el recalentamiento, no fue efectivo para prevenir el sangrado. Dice también pues ese trabajo. Siguiente. Con toda esa evidencia que era pobre, que no lográbamos una evidencia real, nos dimos a la tarea de sacar nuestros datos y mostramos este trabajo de Octaplex, pacientes por debajo de 8 kilos, pacientes que se han demostrado tienen mayor riesgo de sangrado comparados con los que pesan más. Con 48 pacientes tenían sangrado catastrófico, utilizamos entre 20 unidades, hablamos del sangrado en las primeras 6 horas, 3 mililitros por hora, pacientes que tenían sangrado catastrófico previamente, trombosis de seno neurológica. La evidencia se está sumando a Octaplex y digamos lo que yo les decía al principio para sangrado catastrófico. Hoy en día ya casi que lo usamos en pacientes con bombas prolongadas, lo usamos de manera profiláctica. Desde la protamina, 20 unidades, entre 20 y 40 unidades por kilo. Si el paciente no va sangrando y hay evidencia de prolongación de la R, fibrinógeno normal, colocamos dosis adicionales. La brecha del conocimiento. La profilaxis, hay estudios, respecto al reemplazo de hay que comparar comparar concentrados versus factor 7, de seguridad hay, eficacia y la utilidad de los test de identificación. Las conclusiones a los complejos clínicos, deberíamos usarlo de manera, debería ser una herramienta más frecuente en nuestro armamentario. Las instituciones debemos luchar por tenerlas y para que no la perdamos, porque hoy en día hay un problema con también por la regulación de precios. Bueno, excelente. Preguntas para la doctora Isabel, para el doctor Gustavo. Gustavo, yo tengo una. ¿Qué tanto, pues, en qué punto dicen que vos para poder colocar Octaplex
debes asegurar que ya el conteo de plaquetas está bien y debes saber que el conteo de fibrinos está bien para que no perdas esa dosis de Heptaplez. Si lo estamos poniendo profiláctico, podríamos estar en un vacío que no sabemos cómo están. Entonces, ¿cómo manejan como esa parte? Entonces, el protocolo es paciente de cirugía compleja, o sea, RACH 4 a 6, con bomba mayor de 90 minutos, tromboelastrograma, una R prolongada. Antes de la salida de bomba, 10 a 20 mililitros de plaquetas, lo hacen en Texas, lo acuñamos en esa misma estrategia, y se le colocan 1 o 2 unidades de frío. Para uno colocar factor 7 recombinante tiene que tener plaquetas mayor de 100.000, pH de 7,4, calcio mayor de 1,2. O sea, tiene que tener estas condiciones y bueno, de 200. Digamos, para Octaplex no existe esas pues, de la glutamina, el paciente está sangrando, tomamos un tromboelastrograma y el PR está prolongado, pues ahí solamente colocamos Octaplex. Ahí sí ya lo acompañamos de plaquetas y ¿O no crees que el problema del R sea nutricional? claro, profe, claro, total. Es que a mí me aterra cómo uno hace exactamente lo mismo que en otras instituciones, pues en estas instituciones de otros países, y pacientes, o sea, es completamente diferente. Yo no creo que sea solamente el factor prolén, no, yo creo que hay otras condiciones, digamos, genéticas y sociales que lo hacen más vulnerable a sangrado. De hecho, eso sí está estudiado, lo que pasa es que no está estudiado en población colombiana. Que lo que sí está demostrado es que los pacientes no blancos sangran más que los pacientes blancos. Completamente demostrado ya con el ICES. Entonces, lo que sí es claro es que digamos, las personas que no somos blancas tendemos a tener un sangrado mayor que la otra población. Por eso la medicina de precisión. ¿No? ¿Por qué unos inflaman más que otros? ¿Por qué hacen unos reacciones a bomba unos más que otros? Ahí está como la repregunto, la respuesta a la incertidumbre que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que yo creo que definitivamente yo estoy de acuerdo con Isabel. Estoy de acuerdo con Isabel completamente porque es que yo creo que hoy en día no se justifica que en un servicio de anestesia cardiovascular o un servicio o en un hospital de alta complejidad que tenga cirugías de hígado, que tenga cirugía cardíaca, que tenga ECMO, que tenga soporte ventricular, esté trabajando con pruebas estáticas. O sea, yo pienso que el ROTEN o llámelo como quiera, una prueba dinámica de coagulación es mandatoria porque nos permite tomar ese tipo de decisiones. A mí lo que me admira, pues porque lo digo así, lo que me admira de lo que están haciendo es que están buscando unas soluciones a un problema en pediatría y han sido persistentes ante un cúmulo de evidencia que tampoco es que le diga a uno, hágale, y uno, Uno lo hace realmente, uno lo hace con cierto rigor. Sí, exacto, con cierto rigor y toca como ser perseverante porque se encuentra uno piedritas cuando uno trata de iniciar terapias. Pero digo, yo sé que eso no es nuevo, o sea, yo sé que eso es, los profesores míos lo hacen, pero cuando uno va a buscar la evidencia no existe, ¿no? Entonces, pues evidencia que no existe, pues es como si no existiera. Y digamos que lo que usted está diciendo es una sí, pero reportar 48 casos de no, eso. ya exactamente. Es que la mayoría de los trabajos son de 15. Eso, exacto. Hablan de 15 pacientes, 16 pacientes. Bueno, dentro de poquito por hacer una práctica universal, ¿no? ¿Quién quita? Yo no. Pues transfundimos profilácticamente plasma, crío, a veces en muchas ocasiones, sin tener una evidencia si o si no necesitaba plasma crío, uno profilácticamente lo transfunde por
creencias o por tipo de cirugía o por lo que sea, por la experiencia que uno dice, ahora no va a adoptar también un nuevo medicamento que promete y que puede resolucionar muchos de los problemas que se nos presentan en el sangrado en cirugía cardiovascular. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Qué bueno tenerte por aquí y bienvenido en una futura oportunidad. Y ahora vamos a darle la bienvenida al doctor Nelson Javier González, que nos va a hablar de un tema interesante que es la monitoría en cirugía cardiovascular, un nuevo enfoque, una nueva perspectiva. El doctor Nelson es anestesiólogo de la Universidad de Antioquia y se formó en trasplante y anestesia cardiovascular en Canadá, en la Universidad de West. Adelante. Muchas gracias a todos, sobre todo muchas gracias por la persistencia de estar hasta ahora todavía en conferencias. Vamos a hacer entonces un poquito ágiles a hablar un poquito de la monitoría individualizada y racionalizada. Yo quiero que esto sea un poquito más de la moda, ¿cierto? Como saben, no tengo ningún conflicto de intereses, nadie me está pagando, pero si ustedes saben de alguna empresa que me contrate y que me permita conocer lugares así, estoy disponible. Cuando estudié la maestría en el Reino Unido de evaluación de nuevas tecnologías, yo llegué a mi casa y mis amigos eran como, hey, vení, vos qué pesas de ese celular y no sé qué, y arreglame esto y no sé qué, y la verdad es que eso no tiene nada que ver pues como con estar a la vanguardia de la tecnología, por el contrario, esto lo que tiene es que trata es de juzgar de manera objetiva los alcances de la tecnología que permitan una asimilación eficiente, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las cosas que nosotros vemos en congresos, que son muy llamativas y todo eso, no terminan siendo trasladadas a la práctica anestésica simplemente porque no sirven, porque no están soportados y porque los estudios clínicos van a un ritmo diferente de la aprobación. Entonces nos vemos abrumados por el salvajismo del marketing, a veces con conflicto de intereses y todo eso, y eso es precisamente lo que trata la evaluación de tecnologías en salud. Entonces en la monitoría individualizada cardiovascular vamos a seguir tres fases en esta conferencia, una que son las perspectivas, otra que vamos a ver una resaca donde vamos a ver qué pasa con la evaluación y la incertidumbre científica, y vamos a culminar con una apreciación de la evidencia o digamos unas guías básicas para la apreciación en cuanto a monitoría y los procesos de validación y de implementación, porque pues obviamente una tecnología sola es solo parte del progreso. Obviamente lo que queremos es tener un paciente, los pacientes que nos llegan son más seniles, con más comorbilidades, con más problemas, pero no por eso pues no tienen el derecho a que les vaya muy bien en cirugía y que les prestemos el cuidado óptimo. Y muchas veces eso implica incorporar tecnologías que a veces no tenemos disponible, pero que vale la pena experimentar. A propósito, este artículo de anestesiología es bastante interesante porque comparó unos anestesiólogos que les dijeron, pilas pues, este es un paciente que va por una cirugía de ortopedia, una cirugía abdominal grande, no le puede dejar bajar la presión. Y por otro lado, digamos un grupo muy similar de pacientes fueron aleatorizados a un sistema apoyado por computador y con inteligencia artificial, y ellos, eso corregía los fenómenos de hipotensión con bolos de líquidos y con norepinefrina, y miren la diferencia tan grande que hay en el porcentaje de hipotensión comparado a lo que puede hacer una máquina. Entonces aquí vemos prácticamente que esta tecnología tiene un alcance importante, y eso rentamente se ha infiltrado en nuestras actividades diarias, en el reconocimiento de voz, cuando le pedimos información a Siri, Alexa, lo que tengan en la casa. De todas maneras, digamos por hacer una analogía, el crecimiento en términos de sofisticación del aprendizaje de máquinas o el aprendizaje automático ha sido exponencial y está empezando a infiltrar pues toda el área médica. Digamos que los datos que puede manejar un servicio, digamos,
hospitalario actual son en este rango, los censos son en este rango y aquí participa la decisión, digamos, humana. Pero obviamente con la adquisición de la inteligencia artificial y de otros métodos de mayor sofisticación, sabemos, por ejemplo, que son capaces de discernir imágenes, por ejemplo, de fondo de ojo, dermatológicas, radiológicas, de manera no solo distante, sino más eficiente y con una precisión igual o superior a la que tienen los humanos, gracias a, pues, como a todas las ventajas que ofrece. Las aplicaciones en anestesia se resumen básicamente en estos tópicos: en el control hemodinámico, en la profundidad en circuito en asa cerrada, en la predicción de eventos de riesgo, en las como guías de ultrasonido, que vamos a ver un poco de eso, en manejo del dolor y, no menos importante, en mejorar la eficiencia del tránsito del paciente. No solo porque nosotros no somos lo máximo para proveer bienestar a un paciente, sino porque hay muchos puntos ciegos, desde la parte prehospitalaria hasta la recuperación, en donde pues estos sistemas pueden tener mejores respuestas de las que nos ofrece actualmente los métodos convencionales. Entonces, en la parte hemodinámica, ustedes pues claramente han visto cómo la aguja ha virado pues como a una dimensión donde hay mayor disponibilidad de información. Empezamos con una terapia, digamos, muy convencional, con líquidos según la complejidad de cirugía. Después nos metieron el cuento de que era restrictiva, que tenía que minimizar los líquidos, y ahora pues hay unos terapias basadas en la información que tenemos, y eso son lo que se conoce como GDT, o terapias basadas en metas, donde ya tenemos, digamos, más disponibilidad. Digamos, por poner un ejemplo, y obviamente no trabajo para ellos, pero Edwards, por ejemplo, a través del análisis del contorno de pulso, no solo invasivo, sino no invasivo, y un algoritmo de inteligencia artificial que pudo decantar más de 2000 variables, diseñaron unos métodos dinámicos, digamos, no basados necesariamente en índices, flujos, etcétera, sino que podían predecir la aparición de hipotensión, algo que claramente está correlacionado con la posibilidad de desenlaces clínicos negativos en cirugías. Entonces, lo que decía aquí, que ahora estamos virando cada vez más a esta medicina de precisión, donde estos aparatos tienen la posibilidad de capturar más información y procesarlas. Estamos en un momento histórico de la humanidad donde nunca antes había tanta disponibilidad de información y nunca antes se tenía el poder de procesamiento para esa información. Entonces, esto realmente está marcando un paradigma diferente a todo nivel, y vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, por ejemplo, en la parte del ultrasonido, las redes neuronales profundas, que no voy a entrar en detenimiento porque tuve una charla de inteligencia artificial arriba, que los invito a que la miren después, digamos que son capaces de darle a uno la discriminación en lo que son vasos, nervios, y uno pues obviamente una ayudadita de estas para poner un bloqueo facial y una cosa de esas, pues maravillosa, sobre todo porque nos está aplanando la curva, nos está, mejorando los patrones de la curva de aprendizaje, y se pueden integrar de manera fácil. Por ejemplo, esto, miren. Este artículo fue publicado en JAMA, cogieron unas enfermeras, y esto es un sistema de inteligencia artificial. Entonces las enfermeras simplemente ponen el cosito, un conocimiento básico, 2 horitas viendo ahí un video, y aquí básicamente lo está orientando. Uy, esta imagen no es como un eje largo, ¿por qué no le mejora el ángulo? Entonces claramente en tiempo real le permite ajustarse a lo que la imagen, digamos el software de inteligencia artificial conoce como un eje largo, hasta que llega al punto. Además de eso, casi que sin mover un botón, son capaces de calcular volúmenes, índices y todo eso. Entonces dejan un lado toda esa carga cognitiva de números que tenemos en cirugía, sobre todo porque compiten con muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. No sé, pedir la sangre, mirar el Roten o la prueba viscoelástica, etcétera. Entonces, pues que lo haga una máquina, súper bacano. En términos generales, la anestesia cardiovascular y la medicina de precisión, ¿qué vamos a hacer? Digamos una analogía pragmática de que es individualizada. Participan en estas fases, en la planificación, por ejemplo, de imágenes dinámicas de ultrasonido, en las selecciones de intervenciones, también en la posibilidad de recomendar una monitoría ajustada y en la predicción de eventos postoperatorios, como vamos a ver más adelante.
Si ustedes tienen digamos, una influencia de datos que no solo se restringe a que el paciente tenga, digamos, un número del hospital, sino imagínense, por ejemplo, que el paciente lleve uno de esos relojes, le mira los patrones del ritmo, le mira los patrones del sueño, un montón de información. Además de eso, obviamente eso tiene una contraparte ética que no exploraremos, obviamente, en aras del tiempo. Pero si usted tiene todos esos datos, usted tiene la posibilidad de probablemente tener una detección temprana de complicaciones y de impactar los desenlaces que importan para el paciente. Porque como vamos a ver más adelante, uno de los problemas de nosotros en medicina de anestesia es que utilizamos mucho desenlaces subrogados. Nos enfocamos en cómo está la hemoglobina, nos enfocamos de cómo están prolongados los tiempos y todo eso, pero cómo se traslada eso en los eventos, en lo que importa para el paciente, que salga rápido, vivo, contento, que se pueda reintegrar fácilmente a sus actividades diarias. Entonces, digamos, por poner varios ejemplos, miren la cantidad de información que ha salido, por ejemplo, del aprendizaje automático o machine learning para predecir no solo los resultados clínicos, sino los costos después de cirugía de cardiovascular, con un desempeño que supera no solo las técnicas tradicionales, sino que lo que se considera pues como el estándar en muchos lados. Lo mismo para mejorar la detección de mortalidad después de cirugía cardíaca, y estamos hablando de morbilidad, readmisiones, mortalidad y costos. Otro de los problemas que tenemos en la investigación convencional, nos enfocamos solo en una parte del paisaje, en los desenlaces subrogados, pero no sabemos cuál es el impacto en términos de costos, y como no vimos en una sociedad opulenta, cualquier sobrecosto pues lo van a pagar otros pacientes que no pueden recibir el mismo nivel de cuidado. Entonces es algo que no podemos perder de perspectiva, en la perspectiva. Yo sé que muchos sistemas y muchos grupos de anestesia cardiovascular en el mundo utilizan la base de datos de la Sociedad de Cirugía Cardiotorácica, y miren que este sistema que absorbió todos esos datos, y no solo eso, porque aquí estábamos hablando de métodos estadísticos convencionales, que nos diera patrones y hacíamos regresiones y dice, listo, este paciente tiene esta probabilidad. No, aquí no solo tenemos eso, sino que vamos a ver cómo le va a ese paciente, y ese resultado va a alimentar el algoritmo y va a modificar las probabilidades de acuerdo a lo que está pasando, y eso incluye todo, digamos, los cambios terapéuticos y recientes. Por ejemplo, tradicionales, en este caso de regresión logística, es aparentemente superior. Digamos que más allá de la predicción de riesgo, también, por ejemplo, el daño de órgano blanco, en este caso, ¿qué va a pasar con el hígado, con el riñón después de cirugía cardíaca, que siempre ha sido un coco? ¿Cómo vamos a saber si le va bien o mal a ese riñón? También tenemos marcadores subrogados, una creatinina, y eso no es lo mejor, eso se demora para subir y todo eso. Este tipo de sistemas tienen una predicción muy buena, mira, 0.8 a casi 0.9. Entonces, en términos generales, no solo para predicción de mortalidad, sino eventos intraoperatorios, como les dije, hipotensión, bradicardia, etcétera. Tenemos la disponibilidad de un montón de información que va a participar en la toma de decisiones en el futuro y que va a refinar probablemente nuestras estrategias diagnósticas y terapéuticas. Y este mes salió una editorial en Anestesia y Analgesia que hablaba de cómo deberíamos tener una actitud como de integración frente a todos estos sistemas para refinar las terapias, sobre todo porque los sistemas basados en inteligencia artificial tienen todo el poder y digamos el músculo de análisis que claramente nosotros no tenemos, ni que tienen muchas veces los sistemas convencionales.
Entonces, ustedes se preguntarán, ah, güey, madre, pero va a llegar entonces un Terminator y nos va a volver y va a dar anestesia y todas esas cosas. Pues obviamente también hay preguntas, porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, si el software falla? O si el software, por ejemplo, tiene algún sesgo. ¿O qué va a pasar si voy a perder competencias? Si ya no estoy haciendo, digamos, tantas intubaciones o no estoy pendiente. Y algo que, digamos, vale la pena mencionar es un efecto que más adelante les voy a hablar y tiene que ver con una conducta adaptativa que nosotros tenemos cuando nos sentimos respaldados. Digamos que la tendencia es a que tomamos más riesgos. Vamos a concluir en esta parte que las implicaciones de la tecnología probablemente van a hacer que rediseñemos nuestro trabajo como anestesiólogos cardiovasculares, volcado más al cuidado compasivo, a un rediseño en el trabajo. Está bien que las máquinas hagan todo ese procesamiento numérico y esas cosas, pero que nos permitan, digamos, complementar nuestra práctica seleccionando mejor los pacientes y siendo más eficientes para que más pacientes se beneficien. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la monitoría regular cuando sale un equipo de los nuevos? Hay una idea y un desarrollo, hay estudios preliminares, después de eso, esto pasa a unos comités dependiendo del gobierno que analizan eso, muchas veces con resultados muy preliminares o muy embrionarios y con un mercadeo muy agresivo. Entonces llevan a los anestesiólogos a Cartagena, a las islas del Caribe y todo eso, y pues todos llegamos, implementamos esa terapia y uno ve que todos esos, digamos, desenlaces mágicos no se trasladan en un impacto real para los pacientes y además de eso incurrimos en costos importantísimos. Aquí el videito no me estaba funcionando, pero este señor pues destruyó este computador porque le dio rabia. Lo que quiero que tengan en cuenta es que en realidad todas las tecnologías tienen más o menos este ciclo que es el ciclo de Gartner. Hay una parte de innovación donde estamos muy contentos de que las cosas vengan y probablemente aquí está la inteligencia artificial y digamos en las próximas décadas o digamos en la próxima década estaremos acá. Después van a aparecer un montón de estudios de validación en los que dicen, hey, esto no sirvió o esto más o menos sirvió, etcétera. Y miren que esto es relativamente corto. Nosotros tenemos que estar muy pendientes a estos estudios y tenemos que juzgarlos de la manera adecuada. Y va a ser un reto para nosotros porque las metodologías de estos estudios no son las metodologías estadísticas clásicas, frecuentísticas, sino que incluyen métodos bayesianos y incluyen métodos de inteligencia artificiales que son obviamente más complejos y que terminan siendo una caja negra sobre todo para los que trabajamos de revisiones de pares en revistas, es muy teso desarmar eso. Y después de eso, pues ya se decanta la tecnología y ya reconocemos su valor y llega un momento en el que hay una asimilación, uno realmente vamos a hacer esto para todos los pacientes, lo que pasó con la capnografía, la saturación, etcétera. Con esto la invitación es simplemente que no se dejen seducir por las cosas que ven, ni en los congresos, ni en nada, si van a Europa, a Estados Unidos, etcétera. Nosotros tenemos una tendencia pues natural a dejarnos sorprender y eso es conocido como pareidolia y a juzgar las cosas como no son. Por ejemplo, un pimentón asustado, un tinto contento, un toma sorprendido o una lavadora exhausta. Y eso en anestesia y en la ciencia se llama apofenia, que es prácticamente, digamos, basados en ciertas experiencias, nosotros tendremos ciertas asociaciones. Entonces dice, no, esto a mí me funciona súper bien, pero no le funciona sino a usted. Eso no está, digamos, claramente respaldado en los estudios científicos. No hay, digamos, una manera de replicar eso, lo que usted está haciendo. Y empezamos a ver unos patrones. Yo estoy viendo que este paciente, si se toma un tinto antes, entonces sale más fácil de bomba. Entonces a todos les dan tinto. Pues, digamos, es obviamente un ejemplo burdo, pero tendemos a hacer eso, pues es inherente. Obviamente, esta crisis de apofenia, que es, digamos, a interpretar las cosas como no son, viene de la mano ¿con qué? Con lo que hablábamos ahora, lo que mencionaba el doctor Castro, estudios muy pequeños, observacionales, limitaciones metodológicas, tamaños de muestras insuficientes, análisis a puerta cerrada, como ocurre muchas veces, no sabemos escudriñar verdaderamente si la gente hizo eso o si reportó la información como era.
y por eso es que hay cartas del editor, ¿y ustedes de dónde sacaron esa cuenta? Y todo eso, porque eso es TERPE, por eso tienen que estar pendientes de las cartas y las editoriales. Desenlaces subrogados o compuestos. Les voy a poner 3 desenlaces subrogados o compuestos de medicina que han marcado un hito. En la década de los 80, en el síndrome coronario, empezaban a ver que los pacientes presentaban arritmias malignas y eso era muy feo, entonces obviamente démosle antiarrítmicos. Le empezaron a poner los antiarrítmicos a los pacientes, las arritmias desaparecían. ¿Y qué pasó? Los pacientes se morían más. Entonces, juzgar una arritmia no significa que el paciente se vaya a morir, antes al contrario, ¿cierto? Abandonamos el uso de antiarrítmicos en el contexto del síndrome coronario. Lo mismo pasa, por ejemplo, en diabetes. ¿Cuántos endocrinólogos no se han enriquecido a punta de hemoglobina glicosilada cuando eso es un desenlace subrogado? Uno lo que le interesa es que el paciente no se muera de ningún evento cardiovascular, stroke, que no se le dañe sus riñones, que no tenga ningún órgano blanco. O lo mismo, por ejemplo, en densidad del hueso. Empezamos a darle un montón de bifosfonatos a pacientes y eso mejoraba la densidad del hueso y adivinen que se fracturaban igual o más. Entonces, ojo en anestesia con los desenlaces subrogados. Tenemos que ver los desenlaces que le importan al paciente. Lo mismo con la interpretación de los resultados, tenemos que refinar nuestras estrategias para sintetizar la evidencia. Yo les voy a dar un tip a lo último. Y los retos de implementación o traslación del conocimiento. Una cosa es que sirva en el estudio, donde capturaron una población, donde están pendientes de que el protocolo se cumpla y donde ellos tienen un conflicto de interés en el sentido de que tienen que reportar el estudio, a que usted lleve la misma terapia en sus pacientes, donde usted no controla la población y los pacientes difieren drásticamente de los del estudio. Y lo que les mencionaba de muchas cosas que aparecen en la metodología que no sabemos, es como una caja negra, que no sabemos. Este es el efecto que les decía, es un efecto, Quique, mira Vasco, es un efecto que lleva a que asumamos más riesgo. Entonces, si nosotros decimos que hay un sistema electrónica que está haciendo el trabajo por nosotros, entonces vámonos a tomar tinto porque pues la máquina le va a dar bolos de líquidos y también le va a dar vasopresores. Este es el doctor Peltzman es un economista, profesor de la Universidad de Chicago, que en la década de los 60 planteó un problema de que cuando mejoraba la seguridad, por ejemplo, con cinturones de seguridad, etcétera, la mortalidad o la índice de accidentalidad era lo mismo e inclusive superior, porque la gente tendía a tomar riesgos. Entonces, piensen lo que puede pasar cuando nosotros dejamos muchas cosas de lado y nos relajamos y nos enfocamos en Sudoku y en otras cosas. Por último, quería pues también mencionar de que detrás de esto los algoritmos son tan buenos como los que los programan. Miren este, por ejemplo, algoritmo. Este algoritmo asistía a los jueces en la decisión de si permitían que un reo saliera en libertad o le daban casa por cárcel en vez de dejarlo pues un tiempo más en condena. Obviamente ese algoritmo se nutría de mucha información y adivinen que cuando lo analizaron, ese algoritmo tenía rasgos racistas. Entonces juzgaba a los pacientes por su color de piel, por sus hábitos, por sus tatuajes, etc. Otro ejemplo, recientemente un sistema de inteligencia artificial en Twitter de Microsoft lo apagaron a los 2 días porque empezó a hacer comentarios racistas y negaba el holocausto inclusive. Y adivinen quién le enseñó ese algoritmo. Nosotros, interactuando en Twitter con él, le enseñamos ese algoritmo que hiciera eso. Este rapero, por ejemplo, también es un rapero que tenía más de 2.000 millones de seguidores en TikTok y que era pues de inteligencia artificial. Lo apagaron en estos días porque sus canciones, yo creo que son canciones pues en rap, no sé mucho de rap, pero bueno, las canciones eran pues también racistas y cosas de esas. Entonces, los algoritmos son tan buenos como quien los programa. Quisiera mencionar este ejemplo, por ejemplo, muy interesante. En el 2010 Airbus sacó un avión que sea el Airbus Neo, súper teso, que mejoraba la eficiencia, ahorraba gasolina, súper bacano. Entonces, ¿qué hizo Boeing? No le dio tiempo de preparar ningún avión, eso es un proceso que se demora 5 a 10 años. Entonces, adivine qué, recicló uno de sus joyas, el Boeing 737, y lo puso, digamos, unas mejoras de 4ª generación y lo llamó 737 MAX. Dentro de las mejoras, lo que hicieron es que le pusieron un motor más grande y más delantero, y adivinen qué,
se saltó un montón de problemas porque los Boeing ya estaban aprobados, entonces el organismo regulatorio pues pasó derecho, ¿cierto? Y adivinen qué pasó. Este sistema, digamos que estos cambios mínimos en la aerodinámica hacían que el ángulo de ataque del avión fuera mucho más empinado y como resultado, entonces era más fácil que llegara a un momento en el que se llama pues de pérdida, en el que el avión pues obviamente por su aerodinámica no se puede sostener y se tiende a caer, o sea, el avión obviamente vuela hasta un ángulo crítico, ¿cierto? Lo que hicieron para solucionar eso es que le instalaron un algoritmo experimental que había sido utilizado en la parte militar, y ese algoritmo tenía el poder de modificar estos alerones para que la punta del avión bajara. ¿Qué fue lo que pasó? Ese algoritmo tomó el control del avión y empezó a bajarle la nariz porque los sensores de nivel, que eran 2 y que uno estaba malo y se nutría de ese algoritmo simplemente por un sensor, decía que el avión iba en un ángulo de ataque muy alto, entonces automáticamente le bajaba la nariz. Los pilotos pelearon con el sistema hasta que todo el mundo se murió, este dato está errado, fueron más o menos 350 víctimas, un desastre aéreo horrible. Un ejemplo pues de que el software no necesariamente juegue a nuestro favor, así que tenemos que estar muy pendientes. Miren este ejemplo, este es un tranvía, imagínense que ustedes son esta persona, este tranvía va directo a matar 5 personas y usted tiene la posibilidad de cambiar la ruta de este tranvía moviendo esta palanca y en ese caso pues mataría solo una persona en vez de 5. Pues, ¿cuántos de ustedes harían eso? Levantan la mano. Pues están muy tímidos, pero eso sí lo han estudiado los psicólogos. 90% de las personas moverían esta palanca porque la cosa es sencilla, las matemáticas son sencillas, vas a salvar 5 personas en vez de una. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de que hubiera una palanca, usted está en un puente y tuviera la posibilidad de empujar a un señor y eso hiciera que el tren se detenga y entonces estas 5 personas se salvan? Digamos, básicamente es parecido el experimento, pero solo 10 personas son capaces de empujar este individuo en el puente. Esto parece medio bobo, pero eso es un problema filosófico de los 60 que planteó esta señora y que tiene que ver con el utilitarismo, y es que lo moralmente correcto es lo que maximiza el bien común. Para los utilitaristas, estos dos ejemplos es lo mismo. Usted está sacrificando una vida y está salvando 5. Lo que pasa es que esto desencadena una respuesta mucho más emocional y nosotros tenemos conflictos, pero es un ejemplo de que la toma de decisiones cuando hay recursos limitados, como nosotros en anestesia, pues es un inconveniente, y de que definir lo que es moralmente correcto o incorrecto es un espectro en el que la lógica no necesariamente sea tan nítida. Entonces ustedes dirán, como también muchos de los filósofos que han analizado esto, pero esto es muy bobo porque como a nadie le va a tocar hacer un puente de esto y la palanca no le da, entonces todo el mundo responde lo que le da la gana. Y pues resulta que este tipo de dilemas éticos han cobrado relevancia porque esos dilemas éticos son precisamente los que intervienen en la programación de los algoritmos, por ejemplo, de los carros autónomos. Si un carro autónomo, por ejemplo, tiene que ir a colisionar con algo para evitar un daño mayor, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos programar eso? ¿Cómo, digamos, podemos valorar la vida en esos términos? Esto es una decisión en la que no solo tenemos que participar como clínicos, sino que tienen que participar filósofos, comités de éticas, programadores, etcétera. Y estos son los algoritmos en los que también pueden participar los sistemas de liberación autónoma en anestesia. Miren, por ejemplo, esto. La parte de los militares quieren reemplazar esas decisiones de quién sobrevive o no para, digamos, atacar un blanco determinado por la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vamos a programar eso? Para terminar, entonces, ¿cuál es el balance? El balance es que en monitoría en cirugía cardíaca, pues tenemos un montón de herramientas. Está pues la saturación regional de oxígeno o el NIRS, están los para coagulación, estos están, digamos, para la parte hemodinámica, esto están un montón de cosas. Y esto es pues básicamente el estándar. Pero salen cosas muy interesantes. Por ejemplo, miramos la saturación en la orina y definamos si a ese paciente le dan más complicaciones renales.
y esto resulta, pues, digamos, muy prometedor, pero tengamos en cuenta que son poquitos pacientes, tengamos en cuenta el tipo de pacientes y la replicación que este estudio podría tener en nuestro contexto particular, y tengamos en cuenta la inversión y cuáles son las prioridades específicas de lo que necesitamos, porque si fuera pues por el marketing, se me dañó aquí el videito, hombre. Bueno, si fuera por el marketing, tendríamos este robot básicamente le cuenta por la sonda urinaria cuánto perdió, le hace un cálculo de acuerdo al peso y constantemente le está pasando líquido sin necesidad de que el interno le haga la cuenta a uno de los líquidos que necesita el paciente. Entonces, por ejemplo, esos métodos tan prometedores, esos paquetes del tratamiento basado en metas, en anestesia para el paciente cardíaco en cirugía no cardíaca y el paciente en cirugía cardíaca, tienen un problema, y es que son difíciles de estandarizar en el resto de los centros, y que requiere de que hayan más resultados convincentes desde la parte pues estadística y de replicabilidad. Por ejemplo, los metaanálisis han lastimosamente fallado para definir la utilidad. Puede que sean útiles, pero es que el problema es comparar, digamos, terapias que son empaquetadas como este acrónimo y que tienen ligeras variaciones dependiendo de dónde se mire. La paradoja de los que abogamos, digamos, por la terapia basada en metas versus los que abogan por una medicina más de precisión es que la basada en metas no contempla la variación interindividual, que cada vez está cobrando más relevancia y que depende básicamente de cosas pues más burdas como la parte biométrica, pero los resultados pues tienen que ver con mediciones dinámicas y con protocolos. Para los que abogan por la medicina de precisión, que tiene más datos, pues hay menos disponibilidad, poca claridad del resultado, porque estamos en esa pendiente de la fase de incorporación y porque faltan resultados clínicos. Además de eso, pues es costoso llegar a ese nivel pues en la medicina de precisión. Si ustedes quieren averiguar por una monitoría, averiguar por un medicamento, por una intervención y tener una imagen decantada de la literatura más allá de los sesgos de apreciación que tenemos y de la presión del marketing, yo los invito a que revisen esta página del Instituto Nacional de Salud del Reino Unido o esta página del Sistema de Evaluación de Tecnologías de Canadá, porque básicamente ellos contemplan los estudios de mayor rigor científico que no solo ven la efectividad, sino la costo-efectividad y las otras dimensiones importantes para la asimilación de tecnología y la toma de decisiones. Entonces, ya para terminar, tenemos que ser parte de un equipo multidisciplinario para incorporar eso, sobre todo las herramientas de punta como la inteligencia artificial, y la individualización de la monitoría tiene unas fases que dependen obviamente del paciente y sus requerimientos reales, unas fases del operador y que tiene que ver con nuestro entrenamiento y la capacidad de usar esto de manera adecuada que maximice los resultados, una parte que analicen los resultados no solo de lo que nos da la monitoría, sino a largo plazo, esos pacientes cómo se comportan con sistemas de análisis de calidad, y obviamente contemplar un contexto organizacional, porque desde ahí es que vienen los fondos. Como conclusiones, hay un vasto y promisorio terreno para la inteligencia artificial en la monitoría personalizada. Los reportes científicos en general tienden a ser irrealmente positivos. Obviamente hay un sesgo de publicación, publican todo lo bueno. ¿Dónde queda lo malo? ¿Dónde quedan los resultados que fallaron los estudios que fallaron en mostrar resultados positivos? No los publican, no los reciben. Esos resultados también hay que tenerlos en cuenta. La evaluación de tecnología acompaña todas las fases de desarrollo, incluyendo la desinversión. A veces hay que salir de tecnología y darle la mano a otra, y desinversión implica una inversión también. Y juzgar más allá del esnovismo y los cruceros y las cosas que impone el marketing para cosas que pues realmente impacten en el paciente. Esto es todo, muchas gracias. Súper, bueno. Pues muy interesante, yo no sé, Nelson, ¿qué te ha desilusionado de pronto últimamente
analizando ya todas las tecnologías que has podido, pues de toda la maestría que pudiste ver, ¿qué algo que a ti te emocionaba o te parecía prometedor te ha desilusionado en anestesia o en medicina? Sí, una pregunta muy interesante. No, en general, lo que siento es que cuando hay organizaciones más robustas en las regulaciones, en analizar las cosas y verdaderamente decantar la evidencia científica, uno ve que esa traslación es un poquito más lenta. Entonces, y eso depende mucho de los sistemas de salud. Por ejemplo, el sistema de salud americano es un sistema muy mixto que le da la apertura al capital privado. Entonces, por eso ellos son punta de lanza en la parte tecnológica, porque tienen un capital muy poderoso y pues empiezan digamos, a un paciente a ponerle un montón de cosas. Como ellos allá hacen los estudios y nosotros somos prácticamente los consumidores de esos estudios, entonces tendemos como a deslumbrarnos de lo que hacen. Pero digamos en otros sistemas que son más sociales, todo el mundo recibe lo mismo y hay un componente de equidad, por ejemplo el del Reino Unido y el de Canadá, tienen muy en cuenta verdaderamente cuál es el punto en esa trayectoria donde va caminando la tecnología y los resultados que está mostrando, si verdaderamente impactan en la salud, en los desenlaces importantes. Lo que a mí me ha decepcionado, digamos, en general, es por ejemplo, nosotros somos muy tendientes a mirar los números en los monitores. Por ejemplo, hace poco, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que hay una tecnología que mira, por ejemplo, la variación en la frecuencia cardíaca y digamos que le da un balance del sistema nervioso autónomo y cuando está, digamos, muy parasimpático y simpático, no sé si lo han escuchado, no quiero dar el nombre porque no quiero hablar mal de la tecnología, pero esos son números, entonces detrás de eso hay un respaldo teórico en el que dicen, claro, aquí entonces actúa un montón de receptores y básicamente como hay menos influencia del parasimpático, hay menos activación del sistema nervioso autónomo y hay, digamos, una teoría envolvente. Entonces uno dice, qué bacano. Entonces mira, este paciente se comporta así y va a tener menos niveles de analgesia y el dolor va a ser más o menos 1.7 veces menos en la escala de dolor. Entonces, obviamente, ahí hay que analizar las cosas. 1.7 veces en la escala de dolor, ¿qué significa? La escala de dolor ni siquiera es una escala objetiva, cuantitativa. Un paciente que tenga un dolor de 6 no quiere decir que tiene 2 veces el dolor de 3, porque la escala es totalmente subjetiva. Y entonces eso no lo venden como si mejorara el dolor de los pacientes, cuando eso verdaderamente no tiene impacto. Hay que ver, bueno, cuánto se demoraron esos pacientes, salieron contentos, felices, cuál es la cantidad de medicamentos y todo eso. Entonces lo que me ha decepcionado es un poquito el deslumbre que tenemos los anestesiólogos como por asimilar tempranamente la tecnología que no ha mostrado el beneficio que debería tener. Perfecto, yo creo que somos muy propensos a eso. Uno se descresta porque lo hacen en el primer mundo y creen que entonces nosotros somos de la provincia y… Exacto, olvidamos las cosas básicas, el cuidado compasivo o las cosas que impactan desenlaces que le sirven al paciente, no que le sirven al médico o